Hoy en Carabobo y gran parte de Venezuela hay gente pensando que haciendo pactos con la oscuridad y con las tinieblas va a poder adormecer y apagar un ejército y una generación que está bajo el único pacto vigente que salva a la humanidad, y es el nuevo pacto en la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y yo declaro la sangre de Cristo sobre Venezuela. Declaro la sangre de Cristo sobre Carabobo. Declaro la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida y sobre estos jóvenes y sobre este lugar. Y nadie va a pagar lo que Cristo le dio vida. Y yo quiero que con un grito usted le demuestre al imperio del mal que estamos más vivos y despiertos que nunca. Que hay un ejército despierto, vivo, lleno de gloria, lleno de fe, lleno de esperanza. Haga algo. Grite hasta que se rompa la maldición. Grite hasta que se rompan las mentiras. Grite hasta que se rompan los pactos. Vamos. Vamos. Hace 2000 años, no 200, 2000, se dio el grito de libertad por la eternidad más grande. En la cruz del Calvario se gritó: libre soy para siempre del pecado, de la muerte, de los demonios, de la maldad, de la enfermedad, de la pobreza. Alguien grita y diga: soy libre. Soy libre. Haga algo, aleluya. Soy libre. Santo Dios. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús el poder de tu palabra, de la revelación del Espíritu Santo, el poder de tu sangre. Señor, glorifícate en estos jóvenes, los que están aquí, los que nos oyen por el mundo y en toda Venezuela. Declaramos un antes y un después, y oramos que tu palabra sea espíritu al corazón de cada hombre y mujer, joven, sediento, Señor, de tu poder y de tu gloria. ¿Alguien tiene hambre de Dios? Levante sus manos y empiece a decirle: Señor, háblame. Aquí está mi corazón, ministrame. Aquí están mis oídos, ábrelos. Dame la palabra de mi destino, de mi futuro, de mi propósito, de mi mañana. Despierta mi espíritu, dígale eso. Despierta mi espíritu con tu palabra, con tu gloria y con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Agradecido a Dios por poder ministrar. Creo que he oído a Dios y creo que tengo una palabra de Dios para ustedes. Primera de Samuel, capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí recostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado,
vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez, diga conmigo, otra vez, a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y él te llamará, y dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré una gran cosa en todo Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Mi tema para ustedes: la voz que despierta tu llamado. Ese es el título de mi mensaje, y espero que le hable Dios a tu corazón. La voz que despierta tu llamado. Lo primero que quiero resaltar es que en este pasaje vemos que comienza hablando de un tiempo específico donde había una situación de escasez de palabra, la palabra necesaria para ese tiempo. Y por falta de palabra, entonces escaseaba la visión de futuro. No se veía con claridad el panorama de lo que acontecería con Israel, con la iglesia, pero sobre todo con la próxima generación. No se veía claro el panorama, ya que la visión escaseaba por la falta de palabra. Pero aún en ese tiempo habían dos generaciones que estaban allí. Estaba una generación de un sacerdote con sus hijos que ministraban. Quiero resaltar que a pesar del tiempo difícil, se ministraba todavía en el templo de Jehová, donde estaba el arca. Había un sumo sacerdote, había un hombre que estaba allá al frente tratando de seguir la ceremonia y seguir llevando adelante todo lo que era el ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios para guiar al pueblo. Sin embargo, había otra generación representada en un joven llamado Samuel. Dos generaciones que estaban en la iglesia. Samuel también estaba ministrando en ese lugar. Samuel hacía las funciones dentro del templo. Samuel, me imagino desde niño, su madre al destetarle desde su niñez, 4 años, se lo entrega al sacerdote y se cría en la iglesia. Aquí no estamos hablando de alguien del mundo, aquí estamos hablando de alguien que se crió en la iglesia, en la casa de Dios. Y Samuel le gustaba estar en un lugar favorito, que era dormir cerca de la presencia de Dios. No estamos hablando de un muchacho que desconocía los temas de la palabra de Dios. Sin embargo, se crió en un tiempo donde escaseaba la palabra y la visión. Hacía falta algo. Y era porque había llegado un tiempo nuevo. Estaba una transición en camino. Estaba pasando un tiempo a una nueva temporada. Estaba una transición de tiempos. Yo lo primero que quiero que usted entienda es que hay un tiempo perfecto de Dios, donde Dios tiene un plan con una generación, y es probable que esa generación ya esté en el lugar correcto, pero no están despiertos.
Tal vez ya están en la casa, tal vez ya están oyendo la dirección, tal vez han aprendido a realizar muchos servicios dentro de la casa de Dios, pero no conocen todavía a Dios. No se les ha revelado a muchos la palabra. Y en medio de ese tiempo Dios tiene un plan. Dios los ha venido preparando para un encuentro específico, donde Dios quiere hablarle a esa generación, donde Dios quiere revelársele a ese joven, donde Dios quiere mostrársele y decirle: ya no solamente quiero que escuches voces de afuera, quiero que aprendas a conocerme a mí, porque tengo un plan contigo. Y yo no te he levantado, y lo que tú has vivido no ha sido casualidad. Mire, lo peor que nos puede pasar esta noche es pensar que usted está aquí, o si está conectado oyéndome en cualquier país o en Venezuela, pensar que esto es una casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted es un plan perfecto de Dios. No, pero yo estoy obligado porque me llevó mi familia. Mire, Samuel también fue obligado desde niño. Cuando se vio que lo criaron en una iglesia. Pero más allá de lo que él entendía con su mente, más allá de lo que él entendía con sus emociones, Dios tenía un plan más profundo. Porque Samuel era el hijo de la oración. Quiero decirte algo, joven, tú estás aquí porque alguien oró por ti. Alguien pagó el precio. Tal vez tú no tengas ni mucho ánimo ni mucha intención. Tal vez no sé si comprendes todo lo que Dios quiere hacer contigo, pero quiero que sepas que hay hombres y hay mujeres que han doblado sus rodillas, que han llorado por ti, que le han pedido a Dios que se te aparezca, que le han pedido a Dios que te hable, que le han pedido a Dios que se te revele. Y yo quiero decirte que hoy puede ser tu noche. Hoy puede ser la noche que te conectes con esa oración que hizo por ti tu abuela, tu tatarabuelo, o alguien que oró por ti, y empiece tu espíritu a despertar al plan que Dios tiene para tu vida. Y Dios tenía un plan de cambiar los tiempos, de cambiar la situación de un país entero. Porque créame esto, un solo joven, si Dios vino hoy, hizo todo esto y toda esta inversión y toda esta movilización, porque uno solo de ustedes pueda despertar y atender a la voz que Dios le habla hoy y le llama hoy, tan solo por uno Dios haría todo esto. Porque por uno Dios puede cambiar un país, por uno Dios puede cambiar un destino, por uno Dios puede cambiar una temporada, por uno solo. Pero yo digo hoy que hay más de uno aquí, porque yo puedo sentir la demanda, yo puedo sentir el hambre. Y si por uno Dios puede cambiar un país, ¿qué pasa si le responde una generación entera? Hoy aquí no solo hay un Samuel, hay una generación de Samueles. Hay una generación de hombres y mujeres y jóvenes que están esperando su momento. Has estado allí en la iglesia, has recibido palabra, te han profetizado, han orado por ti, y tú dormido. Y como que arrancas, pero después vuelves otra vez y la situación de afuera te apaga. Y cuando vas a arrancar otra vez, no consigo trabajo. Y quieres volver a arrancar otra vez y se cerró la universidad. Y quieres volver a despertar y entonces me dejó la novia. Y quiero volver a arrancar y el alma se me levanta. Y quiero volver a arrancar y tengo problemas en el hogar. Pero yo quiero decirte que más allá de todos los problemas que te haya presentado la vida o el enemigo, hay un plan perfecto de Dios y hay un tiempo perfecto de Dios. Y no es casualidad esta reunión y esta respuesta. No es casualidad. Yo pienso que Dios va a despertar tu espíritu y que tú hoy vas a responder a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un tiempo en el que Dios soñaba un cambio para la nación. Dios quería restaurar todo lo que se estaba haciendo tradicional y viejo a algo nuevo, a algo fresco y a algo duradero. Créanme esto que le voy a decir. Lo que Dios quiere hacer con la juventud, lo que Dios quiere despertar en ti, por eso ha sido tan peleado. Porque lo que Dios va a aprender con esta generación de llamado
con estos jóvenes de propósito, Satanás sabe algo: que una vez que se prenda por completo esta llama de avivamiento en esta generación, ya no hay diablo. Mire, hay que ser un guapo en Venezuela y ahora en cualquier nación del mundo para estar todavía respondiéndole a Dios en medio de estos tiempos. ¿Qué tú no has superado? ¿Qué no has superado para estar en los caminos del Señor? Se ha desafiado hasta la muerte. Lo hemos desafiado todo. Ya no sabemos qué más desafiar. ¿Qué más te puede traer el enemigo a ti? Ya no sabe qué traer. Ya no sabe con qué tentarte. Ya no sabe cómo apagarte. Se le acabaron las armas y la llama sigue viva. Y cuando el diablo deja de hablar, Dios empieza a llamarte. Y cuando Dios te llama, tu corazón empieza a latir otra vez, porque tú le vas a responder a la voz de tu Señor, a la voz de tu Creador y a la voz de tu propósito. Qué gran peligro para un joven es estar apegado a lo pasado cuando tiene toda una vida por delante para hacer las cosas diferentes. Deja de estar recordando lo de atrás y enfócate en el futuro, porque tu futuro es mejor que tu pasado y será mejor que tu presente. ¿Sabe qué es triste? Ver a un joven que tiene toda la historia por escribir, recordando la poca historia de su pasado. El libro de tu futuro está en blanco. Tu historia está por escribirse. Cuando Dios empezó a llamar a Samuel, Samuel no tenía ni idea de que escribiría páginas de la Biblia con los acontecimientos de él responderle a Dios. Tu historia está a punto de escribirse. Y no la va a escribir alguien en la tierra, la tiene escrita Dios en sus planes y propósitos para ti en la eternidad. ¿Qué tú tienes que hacer? Despiértate. Por favor, sacuda al de al lado y diga: despiértate, llegó tu tiempo, llegó tu hora, llegó tu momento. Hay una voz que te está llamando. Voy a repetir eso. Hay una voz que te está llamando. Hay una voz que te está llamando. Pero pastor, vino un congreso y Dios me llamó. Pues te voy a decir algo: Dios no se va a cansar de llamarte. Si te tiene que llamar una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, lo va a hacer. Porque tú le perteneces. No va a haber lugar donde te escondas. No va a haber lugar donde huyas. De Dios no se puede huir. No hay forma de esconderse del llamado y el propósito de Dios. El peligro más grande es caer en la rutina, juventud. Me alegra cuando hacen las cosas diferentes. No te dejes caer en lo tradicional y en lo rutinario. No me imagino yo a Samuel haciendo las cosas de la forma y la liturgia como lo hacía Elí. Elí había perdido lo novedoso. No quiero que se enfoque tanto con Elí, con una persona. Enfóquese con un tiempo y una forma de hacer las cosas, con un espíritu envejecido. El estar envejecido no es un tema de edad, es un tema de frescura en el espíritu. La juventud no está en una edad. La juventud está en la frescura y la novedad de hacer las cosas con la vigencia que Dios quiere que se hagan. Tenemos que ser novedosos. Dios está a punto de cambiar y de romper moldes y de que hagamos cosas que nunca se han hecho de esa manera. Dios quiere que se hagan diferente. ¿Cuántos están aquí? ¿Y sabe quién va a tener ese espíritu para hacerlo diferente? La juventud. Dios comienza a hablar de una visión de futuro.
Pero Dios necesita un oído que empiece a entender el plan que viene para un país, para la iglesia y para una generación de jóvenes. Y escúcheme, aunque haya una palabra y aunque haya un oído, se necesita la fuerza de una generación que empuje a esa palabra para que se haga realidad. Los jóvenes son una fuerza que empujan que la palabra se haga una realidad. Dios necesita la fuerza de un joven. Había una palabra nueva sobre Israel y Dios le está hablando a este país. ¿Sabe qué me gusta a mí de Dios? Dios no ha dejado de hablarle a Venezuela. Si hubiese silencio, estuviésemos preocupados. Pero Dios una y otra vez confirma su palabra sobre esta nación, que Dios tiene un plan de avivamiento para este país y las naciones de la tierra, y que la juventud está en sus planes de ser la fuerza que empuje la palabra para su cumplimiento. Cuando se despiertan los jóvenes, se acelera el cumplimiento de la palabra. Aleluya. Y Samuel estaba en la iglesia, pero su oído, atención aquí, muy importante, atención aquí. Samuel estaba en la iglesia, pero su oído, su espíritu y su visión estaban dormidas. Samuel conocía de la iglesia. Samuel servía en la iglesia. Samuel hacía cosas en la iglesia, se la pasaba. Es más, le voy a decir algo: Samuel dormía en la iglesia. Y no dormía en cualquier lugar. El muchacho era inteligente, porque Dios no habla en cualquier lugar tampoco. Dios habla en el lugar correcto. Tú lo tienes que escuchar bien posicionado. Por eso felicitaciones a los que vinieron hoy. Usted está en el mejor lugar para oír. Felicitaciones a los que están conectados a esta hora en cualquier nación del mundo. Usted está bien posicionado para oír. Pero sorprendente, puedo estar en la casa de Dios y puedo estar dormido, sin dar todo mi potencial, sin conocer a Dios, sin ayudar a los demás, sin empujar la palabra para que se cumpla, sin poner en práctica todo lo que Dios me ha enseñado. ¿Cuánto te han dado? ¿Cuánto has aprendido? Lo que estás haciendo para Dios, ¿tú piensas que es todo lo que puedes hacer? Lo que estás haciendo para el cielo, ¿tú piensas, joven, que es todo el plan que Dios tiene contigo? Dios apenas está comenzando contigo. Voy a decir eso: Dios apenas está comenzando contigo. El oído es lo primero que hay que despertar. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios dice: antes que se apague la lámpara de Jehová. Dios estaba hablando de un tiempo de luz, un tiempo de palabra. La poca palabra que quedaba se estaba ya apagando en el espíritu, se estaba apagando, algo se estaba durmiendo por completo. Pero antes que se apagara la visión, antes que se apagara el plan de Dios, Dios se preparó un joven con anticipación. Lo formó, lo empezó a que diera pasitos con su mamá, lo empezó a llevar, lo empezó a formar. Y tal vez por religión, no lo sé, por obligación, le tocó a Samuel estar en la iglesia. Tal vez ni le gustaba. No era ni el preferido, por cierto. No era el preferido del líder Elí, el sacerdote, porque Elí tenía unos hijos que eran preferidos. Así que Samuel era el rechazado. Era el rechazado por el sacerdote, pero Dios le tenía puesto el ojo. No importa quién no te ha mirado o si te han mirado, Dios te está mirando. Desde tu niñez te está mirando, te está preparando, está procurando el tiempo. ¿Por qué me tocó vivir en Venezuela a mí este tiempo tan difícil? Tranquilo, Dios te está preparando, Dios te está formando, Dios te está entrenando. Mire, de tu entrenamiento, así va a ser entonces
tu batalla. Si nos hemos entrenado en este fuego tan tremendo, ¿usted se imagina de qué tamaño van a ser nuestras victorias? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Yo siento que hoy están aquí los ejércitos de los mejores preparados de la historia de la iglesia. Yo no sé cómo usted se ve, pero tiene que empezar a cambiar la visión de usted mismo. Porque si todavía estás de pie, tú no eres un cobarde, tú eres un valiente, tú eres un soldado de este ejército poderoso. Alguien dele un aplauso a Dios. Y antes que se apague la visión para un país, voy a despertar una nueva generación, que se le encienda la luz, que prenda de nuevo la llama de la esperanza, que la voz de Dios no esté solo en su oído y en su corazón, sino esté en su boca. Voy a empezar a traer luz a los jóvenes. Voy a empezar a traer luz y entendimiento. Voy a empezar a traer sabiduría en la palabra. Voy a empezar a traerles visión. Voy a empezar a traerles discernimiento. Voy a empezar a traerles inteligencia. Voy a empezar a traerles formas de ver las cosas totalmente diferentes. Voy a enseñarle a ver oportunidades donde los demás ven fracaso. Voy a enseñarle a esta generación a mirar las circunstancias difíciles como oportunidades. Y Dios dice: no voy a permitir jamás que se apague mi lámpara en este país. No voy, mientras hayan jóvenes que estén oyendo a Dios, no se va a apagar, no se va a dormir el mover de Dios. Y yo digo hoy que hay una generación aquí que no dejará que se duerma y se apague el mover de lo que Dios ha prometido para esta nación. Mientras haya un joven que empiece a decir: vuélvemelo a hablar, dímelo otra vez, dime otra vez el plan que tienes con mi vida, recuérdame una vez más. Mire, a Dios no le es molesto volvértelo a repetir. Pastor, pero ¿por qué otra vez este mensaje? Porque estás dormido y necesitas despertar. ¿Por qué otra vez Dios me habla esto? Porque no estás dando todo tu potencial. Porque ahora es cuando puedes dar para Dios. Y quiero decirte algo. Es un tiempo donde Dios mismo quiere empezar a hablarte. Dios siempre va a usar los profetas. Dios siempre va a usar los predicadores. Pero nada tiene más poder. Escúchame, aquí vamos a ver un grupo de predicadores. Impactante la palabra de mi pastor Paco. Un sacudir impresionante. Dios puede darme una palabra que tú vayas entendiendo, pero nada tiene más poder que ahí donde tú estás, ahí en cualquier momento de la noche, venga la voz del Espíritu Santo y hable a tu espíritu, y tú reconozcas que esa voz es personal para ti. Dios quiere hablarte personalmente. Todo cambia en tu vida cuando la decisión que vayas a tomar no la tomas porque alguien te aconsejó, porque es lo más conveniente, sino porque Dios te lo dice. Y yo digo hoy, Dios quiere hablarte esta noche. Me gusta tanto que Dios llamó a Samuel por su nombre, y Dios te quiere llamar hoy por tu nombre. Haga algo para el cielo, aleluya. Sabe, nunca podré olvidar aquella noche. 15 años de edad. El mentor de mi vida, mi abuelo segundo, acababa de partir con el Señor. Mis padres
tenían problemas graves. Y de alguna manera nos quedamos solos. Yo el mayor de 4 hermanos. Y en esas noches oscuras, cuando solo oye la voz de los miedos, solo oye la voz de la incertidumbre, de la soledad, esa noche en mi cuarto escuché una voz que me llamaba, audible. Y hoy lo recuerdo tanto porque me llamó por mi nombre. Giovanni, levántate. 15 añitos. Ni siquiera sabía. Es más, para serle honesto, las primeras 2 veces que me llamó, porque también me llamó 3 veces, y las 2 primeras sentí miedo, terror. No sabía quién era, estaba asustado. Puede pasar que inclusive te asustes con la voz de Dios las primeras veces. Le pasó a Samuel. Samuel no conocía a Dios y no podía discernir su palabra, no entendía la visión y le tuvo miedo a la visión. Porque cuando tú no conoces a Dios y Dios te llama para hacer algo, tú te sientes muy poco, muy incapaz para lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes miedo de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero entonces Dios empieza con aquella ternura. De repente escuché por tercera vez la voz de Jesús. Se acercó a mí y salté de la cama y me arrodillé y le dije: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y recuerdo su dulce voz diciéndome: yo soy Jesús, el que te ama. Y me empezó a hablar de mi futuro, todo lo que hoy está pasando con mi vida y lo que ha pasado en los últimos años. Me lo dijo Jesús, y cosas todavía por venir. ¿Cuántos quieren aquí que Jesús se le aparezca y le hable? No, escúchame, ¿de verdad lo deseas? ¿Quieres un encuentro con la voz de Dios? ¿Quieres que Jesús te hable? Él te quiere hablar. Él te quiere llamar por tu nombre. Él quiere decirte acerca de tu futuro y de tu propósito. Pero tienes que desearlo. Escúchame, ya no es solo la voz del pastor o del predicador, es la voz de Jesús a tu espíritu. Es la voz del Espíritu Santo que te dice: yo estoy aquí, no temas, yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, yo tengo un plan para ti, ya no tengas miedo, no estás solo, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir y yo te voy a capacitar. Y aunque no te sientas hábil, aunque no te sientas con la capacidad, yo te voy a ayudar para que lo puedas lograr. Tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Y allá estaba Samuel, teniendo un encuentro directo con la voz de Dios. En ese momento, el destino de Samuel tomó otro rumbo. Había un lugar correcto donde Dios le habló. Era la casa de Dios y el lugar cerca de la presencia de Dios, cerca del arca, cerca de donde Dios habla, el lugar de su presencia. Tengo 3 puntos acerca de cuando Dios le habla a un joven. 3 puntos sencillos. Lo primero que quiero resaltar es que Dios llama a Samuel no una vez, lo llama 3 veces. En otras palabras, le insiste. Y es interesante que Samuel, cada vez que Dios le hablaba, tomaba otra dirección. ¿Cómo puede Dios estarte hablando y tú no sepas que es Él? Voy a repetir eso. Escúchame, préstame atención, mírame. Voy a resaltarte un punto importante aquí. Porque a veces Dios comienza a hablarnos y empieza a usar cosas a nuestro alrededor que son comunes para nosotros. Es lo que siempre vivimos, pero Dios lo usa y nos empieza a hablar desde ese lugar. Y estamos tan familiarizados con lo que está sucediendo que no nos damos cuenta que Dios nos puede hablar desde lo más sencillo y desde lo más común. ¿Por qué le digo esto? Porque Samuel piensa que el que le está hablando es Elí. Y él estaba familiarizado con la voz de Elí.
Y es impresionante que es Dios el que le habla, pero él piensa que es Elí. Y él se levanta y no se va en dirección a la voz de Dios, sino se va en dirección a donde estaba Elí, a lo que él estaba acostumbrado a ver y a oír y a sentir. No tenía discernimiento de por dónde venía la voz de Dios. ¿Quiere que le diga por dónde yo pienso que le estaba hablando la voz de Dios? Yo pienso que la voz de Dios le estaba hablando desde el arca. Le estaba hablando desde el lugar de la presencia. Y resulta que en vez de ir de camino al lugar de la presencia, salía de allí y se iba a donde él pensaba que Dios le estaba hablando. Me gusta que aunque Dios le habló a Samuel y él tomó otra dirección, Dios volvió y lo llamó para traerlo de nuevo al camino. Y te voy a decir algo, Dios te va a hablar cuantas veces tenga que hablarte para volverte a traer al camino, para volverte a traer a su voz, para volverte a traer a su propósito. Dios va a insistir contigo. Quiero que diga esa frase, diga: Dios va a insistir conmigo. Una vez más, Dios va a insistir conmigo. Me sorprende que en el verso 7 dice la lectura que Samuel hasta ese momento no conocía a Dios, solo y lo servía y atendía la ceremonia y escuchaba todos los mensajes. Hay gente que son buenísimos para comerse los mensajes, pero no conocen a Dios. No conocen al Dios del mensaje. Les gustan los mensajes, pero no reconocen la voz. ¿Está aquí? Les gustan los mensajes, pero no reconocen la voz. Y todo cambia en tu vida. Todo cambia en tu vida cuando empiezas a reconocer la voz del que te habla. ¿Quiere que le diga por qué usted no cambia con los mensajes del pastor? Porque usted está oyendo al pastor. Entonces no hay que oír al pastor, no, sino que usted, en vez de oír al Dios que está hablando a través de ese hombre, solo estás oyendo al hombre. Dios hablaba y él pensaba que hablaba era el profeta, y él no sabía que le estaba era hablando Dios. Dios le hablaba y él pensaba y él miraba era lo natural. Deja de mirar lo natural. Dios te está hablando de muchas maneras. Dios te está hablando de muchas formas. Pero no lo conocía. La palabra no se le había revelado. Me gusta tanto que Samuel era inmaduro. O sea, no conocía a Dios. No era un experto en palabra. No era el más capaz, ni siquiera también era el más considerado. Recuerde que Elí tenía sus preferidos, sus hijos. Pero me gusta tanto que, teniendo tantos límites, eso no detuvo a Dios. Porque Dios, desde el capítulo anterior, en el capítulo 2, Él dice: yo me voy a preparar a un muchacho fiel, a un muchacho que estará disponible para hacer toda mi voluntad y todo mi deseo conforme a mi corazón. Yo sé que ese muchacho no es perfecto, pero es el que mejor corazón tiene. Escúchame bien, porque a veces tú quieres que Dios te hable por tus obras y por tu perfección, y resulta que el camino más directo para oír la voz de Dios es el camino de tener un corazón puro, un corazón sencillo y un corazón dispuesto, un corazón fiel. Me sorprende que con todo lo que rechazaron a Samuel, él seguía amando. Él seguía sirviendo a Elí, seguía sirviendo a los hijos de Elí, seguía siendo el muchacho de los mandados, pero estaba ahí con humildad. Él sabía que su corazón en algún momento Dios lo iba a ver, y Dios lo venía observando.
Y cuando llegó el turno de Dios levantar un poderoso mover y un poderoso avivamiento, buscó un corazón. Tal vez no seas el más perfecto, tal vez no seas el más considerado, tal vez seas el que más tiene límites, tal vez seas el que se confunda y toma muchos caminos, pero Dios ha mirado tu corazón y Él sabe que en el momento que lo conozcas y se despierte tu oído, tú cumplirás con su llamado, tú cumplirás con su voluntad, tú cumplirás con sus deseos y tú le vas a responder a Dios. ¿Cuántos le van a responder a lo que Dios quiere hacer con su vida? Dígale: yo le voy a responder a Dios. Dígalo de nuevo: yo le voy a responder a Dios. A Dios no lo detienen tus límites. A Dios no lo detiene tu inmadurez. A Dios lo atrae tu fidelidad. Y por eso insiste contigo. Insiste contigo. Insiste contigo. Y te va a volver a llamar cuantas veces sea necesario. ¿Y sabe qué dice Dios de Samuel? Dice: yo sé que cuando él reconozca mi voz, andará delante de mí todos los días. Y andará ungido. Y va a andar conmigo. Y va a andar delante de mí. Y andará en mi presencia. Escúchame bien. El día que aprendas a oír la voz de Dios que te llama, que te habla, que te llama por tu nombre, que te dice tu propósito, yo te aseguro algo, joven: esos deseos de volver atrás, esos deseos de perderte en el camino, esos deseos de apagarte, de enfriarte o de descargarte, se van a ir para siempre. Y te voy a profetizar algo sin mucha emoción: vas a aprender a andar delante de Dios todos los días de tu vida y andarás ungido. Alguien dele un aplauso a Jesús. Ese día que aprendes a oír la voz de Dios, ese espíritu de descarriarse se va para siempre. Ya no hay forma que te enfríe el enemigo. Ya no hay forma que te apague. Ya no hay forma que te adormezca, porque la voz de Dios todos los días en tu corazón encenderá la llama del avivamiento y de la pasión para andar de su mano y andar ungido y andar en fuego todos los días de tu vida. Serás una antorcha ambulante, serás una antorcha de fuego que camina por todo lugar y la presencia de Dios te acompaña donde quiera que tú vayas. Si tienes la voz de Dios, tienes la unción. Segundo, la voz que oía se le parecía a lo común de todos los días. Y ahí empieza un proceso de madurez. Aquí quiero traer el balance de este mensaje rápido. Samuel necesitaba urgentemente la mentoría, la cobertura y las enseñanzas de su mentor, en este caso el sacerdote Elí. Porque aunque Elí, escuche, esto es importante, aunque Elí era un tiempo que estaba pasando, Elí sabía y conocía cómo Dios hablaba. Ya no lo oía, pero sabía discernir cuando era Dios el que hablaba. Voy a repetir eso. Porque los jóvenes, Dios les habla, pero no saben qué hacer cuando Dios les habla. Voy a repetir eso. El joven, Dios le habla, porque a lo nuevo Dios le habla. Pero ahora, ¿qué hago con lo que Dios me dijo esta noche? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar contigo mañana después de esta vigilia? ¿Algo va a cambiar? ¿Algo va a ser diferente? ¿Estás tomando decisiones de calidad? ¿Qué vas a hacer? Solo para ti. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta administración? ¿Qué va a pasar en una semana? ¿Necesitarás otra vigilia para volver a oír y para volver a levantarte?
o tomarás decisiones de calidad? Algo diferente va a pasar contigo. ¿Con cuántos aquí va a pasar algo diferente después de esta vigilia? Yo te voy a decir algo a ti. Necesitas el apoyo, el discernimiento, la cobertura y la sabiduría de los mentores que están sobre ti, para que tú sepas qué hacer después de oír a Dios. Es la etapa, escuche bien, es la etapa donde Dios empieza a sonar, empieza a retumbar, y Dios te llama desde todos lados. Pero tú solo puedes identificar la voz de Dios si la comparas con la voz de la persona y la autoridad que te guía. Y comenzando, eso no está mal, está bien, porque cuando Samuel va a donde Elí entiende y dice: este muchacho Dios le está hablando. ¿Sabe quién reconoce quién es el que te está hablando? Yo me sorprendo mucho porque los muchachos, hay muchachos que nunca han oído la voz de Dios hasta que aparece una muchacha bonita en la iglesia. Les cae un poder de discernimiento que uno, y quiere que le diga algo. Vienen a uno, ¿no? Vienen a uno. Dice: pastor, yo sé que a mí Dios me habló. Y uno los mira así, le dice: no, sí, claro, no, claro, sí, ¿cómo no? No te habló para santificarte, no te habló para renunciar, no te habló para predicar, pero te habló para enamorarte. Escúchame bien. Siempre una cobertura espiritual te va a ayudar a discernir qué voz tú estás oyendo. Porque puede ser la voz de tu alma, la voz de tu emoción, la voz de Satanás, la voz de las circunstancias, o puede ser la voz de Dios. Entonces, si no sabes discernirla al comienzo, necesitas estar bajo autoridad. Y ahí es donde aparece el poder de los mentores. Ahí es donde aparece el poder de la cobertura. Ahí es donde aparece el poder de los que han conocido a Dios. ¿Para qué? No para traerte a ellos, no, sino para ser como Elí. Muchacho, te está visitando Dios. Voy a repetirte esto, muchacho, te está visitando Dios. Ve y acuéstate, y tienes que hacer algo importante. Cuando Él te vuelva a llamar, le vas a decir: heme aquí, Señor mío, habla, que tu siervo oye. Póstrate ante Él y disponte. Póstrate ante Él, porque no vayas a más nadie. Padre Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Cuando no conoces a Dios ni la voz de Dios, vas donde todo el mundo. Deja de ir donde todo el mundo y oye solo a la cobertura. Oye solo al que te discierne la palabra. Oye al que te manda a Jesús. Oye al que te manda a la intimidad. Oye al que te manda al servicio. Oye al que te manda a rendirte. Necesitas un profeta, una cobertura que te envíe al lugar correcto para que puedas oír a Dios desde una actitud de: Señor, habla, que tu siervo oye. Y empieza el proceso de Dios. Y Dios empieza a hablarte ahora a ti lo que le había estado hablando a tus mentores y a tus pastores. Hay un poder sobrenatural en la visión. Esto es un secreto que le voy a revelar. Escúcheme. ¿Sabe cuándo se hace poderosa tu vida en la visión? Cuando empiezas a oír de Dios lo que Dios le está diciendo a tus autoridades espirituales. Mire, hijos, escuche esto. Usted no va a entender a un hombre y una mujer de Dios hasta que usted escuche lo mismo y al mismo. Mientras tanto, obedezca, porque la verdad es que no va a entender hasta que a usted también le hablan, hasta que a usted también le piden, hasta que a usted también lo cargan con esa visión. Y le voy a ser sincero, no vas a entender los planes, no lo vas a entender. Te va a tocar hacer como María: haz conmigo
levantar la mano y decir: haz conmigo conforme a tu palabra. Heme aquí, para lo que tú quieras, yo estoy disponible. Y cuando tú te dispones de esa manera, la palabra de Dios viaja y entra. Esa voz entra como semilla a tu vientre y te embaraza de un sueño. Ya dejas de trabajar por la visión del sueño de otro y empieza ese sueño y esa visión a ser parte tuya también. Ya no es el sueño solamente de mi pastor, ahora es mi sueño también. Ahora Dios me lo habló a mí también. Me dijo que también lo quería hacer conmigo, que yo era parte de este sueño también. Ya no colaboras para alguien más. Estás trabajando para el sueño de Dios con convicción, con determinación y con compromiso. ¿Cuántos quieren más compromiso para trabajar para Dios? Es el proceso de madurez que requiere la ayuda de tus padres espirituales. Porque aunque oyes, no sabes qué hacer con lo que oyes, y aún necesitas el apoyo, la sabiduría y la dirección de padres espirituales que te enseñen ahora el cómo lo hago, qué debo hacer. En ese momento empiezas a depender solo de Dios. Empiezas a enamorarte y a hacerte un adicto a la dirección y a la palabra de Dios. No la palabra predicada, sino a la fe que viene por el oír lo que Dios está hablando. Esta generación necesita la cobertura de hombres y mujeres de Dios que los guíen a conocer a Dios. Necesitan la sabiduría de hombres y mujeres que han sabido qué hacer en tiempos difíciles. Necesitan el discernimiento de profetas y de coberturas que les ayuden a protegerse de los ataques del enemigo. Y mi último punto: los jóvenes empiezan a oír lo nuevo de Dios para esta generación. Diga conmigo: viene algo nuevo, viene un plan nuevo, viene un tiempo nuevo, y yo voy a estar disponible para escuchar con humildad lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Quiere que le diga algo, joven? Las cosas no se van a hacer de la misma manera. Créame que no. Si usted está esperando que el mundo regrese a ser, que pase la pandemia para que volvamos a hacer lo mismo, te equivocaste de tiempo, te equivocaste de propósito. No estás entendiendo. No estás entendiendo lo que está pasando. Las cosas no van a regresar a ser como un día fueron. Todo va a ser hecho nuevo. Yo dije que todo va a ser hecho nuevo. Voy de nuevo: todo va a ser hecho nuevo. Todo va a ser hecho mejor. ¿Y a quién Dios le va a revelar las nuevas estrategias? Prepárate, joven. La forma de hacer las cosas Dios te las va a revelar a ti. Serán totalmente innovadoras. Viene un tiempo de innovación, de renovación, de nuevas ideas, de sabiduría, de cosas que nunca antes hemos hecho, que ni siquiera sabíamos, pero las vamos a aprender, las vamos a hacer diferentes y le vamos a mostrar al mundo que la iglesia y los hijos de Dios podemos ser innovadores y estar a la cabeza de los movimientos y los cambios para un país. Habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Puede decirle eso a Dios? El poder de la humildad que te hace recibir no solamente el mensaje y la voz, sino te hace recibir el espíritu y el propósito. Finalmente Dios le dice algo que me impacta a Samuel. Le dice: Samuel, cuando mi voz pase de tu oído a tu corazón, luego sucederá algo. Mi voz estará en tu boca. Cuando tú oyes, tú cambias. Cuando la voz de Dios está en tu oído y en tu corazón, tú tienes propósito.
tú tienes un plan de vida. Pero cuando la voz de Dios pasa de tu oído a tu corazón y luego está en tu boca, tú empiezas a afectar a una generación entera. Y con una sola palabra puedes empezar a afectar a un país. Joven, prepárate para algo. Vas a empezar a hablar diferente. Tendrás un nuevo lenguaje y la gente va a decir: ¿qué te pasó a ti? Tú no hablabas así. Esa no era tu forma de expresarte. Esa no era tu manera de ser. ¿Por qué estás hablando así? Dígale: porque estoy oyendo diferente. Porque mi corazón ha sido cambiado por una voz que me está diciendo cosas que los hombres no están hablando. No repitas lo que los hombres están hablando. Empieza a repetir lo que el cielo está diciendo. Samuel se convierte en la voz de dirección para una generación, para un país y para la iglesia de Cristo. Ahora la voz no estaba en su oído, ahora la voz estaba en su boca y empezó a proclamar un mensaje por todo lugar. Tiene que despertarse de nuevo el mensaje en la boca de los jóvenes. Quiero decirle algo: evangelio cambia. Escúcheme bien. No se trata solo de las obras y las coreografías. Y tienen poder. Pero ¿sabe qué poder hay? Y yo sé que es maravilloso como Dios usa a un profeta, a un evangelista, pero cuando un joven habla ungido, cuando la voz de Dios no está en quien normalmente está, sino está en la boca de un joven. Por eso cuando Jesús hablaba y la boca de Dios estaba con él a los 12 años, se sentaron a oírlo los entendidos, los sabios, y decían: ¿de dónde sacó esta sabiduría? Un país tal vez no escuche porque está familiarizado a escuchar un mensaje en algunos hombres o en algunas mujeres, pero cuando sea respaldado ese mensaje y esté en la boca de los jóvenes, este país va a oír ese mensaje. ¿Cuántos están aquí, jóvenes? ¿Cuántos quieren que la voz de Dios esté en su boca? Voy a repetir esto: ¿cuántos quieren que la voz de Dios esté en su boca? Y escúcheme, agarre esto, póngase de pie un momento. Dice mi Biblia que cuando Samuel dijo: habla, que tu siervo oye, dice la palabra, es más, se lo voy a leer, quédese así de pie. Dice la palabra, verso 19 del capítulo 3: y Samuel creció y maduró, y Jehová estaba con él. Y Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras en la boca de Samuel. ¿Está oyendo eso? No lo entiendes todavía. Lo que oyes empezará a estar en tu boca. Y lo que tú hables de la boca de Dios, porque lo oyes de Dios, porque aprendes a oírlo y aprendes a hablarlo. ¿Sabe qué dice la palabra ahí? Que Samuel creció, Samuel maduró. Pero luego que creció y maduró en conocer a Dios y en aprender a oír la voz y a hablar, porque usted madura cuando aprende a oír y aprende a hablar lo que oye. Dice que Dios le dio un poder para no dejar caer a tierra ninguna de las palabras que hablaba. Todo lo que hablaba Samuel se cumplía. Voy a repetirlo: te vas a convertir en el profeta de tu casa, te vas a convertir en el profeta de tu ciudad, te vas a convertir en el profeta de tu generación, te vas a convertir en el profeta de tu país, te vas a convertir en el profeta de tu cuadra, de tu universidad, de tu lugar, de tu iglesia. Te vas a convertir en la boca de Dios, y todo lo que hables, Dios no dejará caer a tierra ninguna de tus palabras. Todo lo que profetices, Dios lo respaldará.
Dios lo cumplirá. Todo lo que tú digas y anuncies sucederá. Alguien haga algo para Dios, aleluya. Diga conmigo, toda promesa se va a cumplir. Vamos, repítalo, toda promesa se va a cumplir. Dios no dejará en vergüenza a los que profetizan de su boca, a los que hablan de su boca. Pregunto algo, joven. ¿Cuál es el mensaje que tienes para tu nación, para tu generación y para tu iglesia hoy en día? ¿Cuál es el mensaje que hay en tu boca para tu familia? ¿Cuál es el mensaje que tienes en tu boca para tu generación? Deja de repetir lo que no están oyendo a Dios, están diciendo, y empieza a hablar lo que Dios te dice en el lugar secreto. Esa voz va a despertar tu espíritu. Esa voz va a despertar tu corazón. Esa voz va a despertar tu pasión. Esa voz va a despertar tu llamado. Va a despertar tu propósito. Y cuando despierta tu boca, despierta tu generación, despierta un país, se enciende una llama. Deja de vivir para ti solo y empieza a ser la voz que le habla para despertar a un valle de huesos secos y decirle: valle de huesos secos, así dice Jehová. No hay nada más poderoso, joven, que cuando aprendes a hablar de la boca de Dios. Así dice Jehová, así dice: huesos secos, cobren vida. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos. ¿Por qué no empieza a llamar el espíritu de vida, el espíritu de avivamiento? Llámelo y ordene esta noche que venga sobre toda Venezuela. Llámalo, anuncia sobre tu país días de gloria. Habla de la boca de Dios. Oye lo de Dios. No lo dice Javier Bertucci, no lo dice Rebeca de Bertucci, no lo dice el pastor Paco o el pastor Giovanni. Dios le ha estado hablando a esta nación. Tienes que reconocer la voz de Dios para tu país. Levanta tus manos y empieza a profetizar sobre tu casa. Empieza a profetizar sobre esta generación. Llama al Espíritu de Jehová de los cuatro vientos. Llama al Espíritu de Dios. Vamos, joven, vamos. Llama al Espíritu de sabiduría sobre ti. Llama al Espíritu del entendimiento. Llámalo, llámalo, llámalo. Llama la pasión a tu vida. Abre mi oído. Habla, Jehová, que tu siervo va a oír. Heme aquí, levanta tus manos. El profeta Elí le dijo a Samuel: cuando él te hable, dile: heme aquí, mi Señor. Habla, que tu siervo oye. Yo haré lo que tú me digas. Yo iré a donde tú me mandes. Yo hablaré lo que tú me digas. Háblame. Háblame esta noche. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Levántate. Despierta. Levántate. Despierta. Levántate, te está llamando Jesús. Levántate. Tu hora ha llegado. Tu tiempo es ahora. Así te dice el Señor. Es ahora, tu tiempo es ahora. Tu momento es hoy. Tu día es hoy. Yo iré
tu nombre, suave. Cierre sus ojos. Tengo un par de minutos con el Espíritu Santo allí. Tómese un minuto con Él, tú y Él, nadie más. Tú y Él. Sobran los terceros hoy. ¿Qué vas a oír?